Muy buenas tardes. Con la venia, presidente. En nombre del rector de la Universidad de Salamanca, quiero darles la bienvenida a este acto de presentación del nuevo libro de Manuel Ventero Velasco. La presentación de un libro es siempre un acto importante en la Universidad de Salamanca. Y cuando se trata además de un libro como este, en un momento como este, el acto cobra especial interés y relevancia. Y esta relevancia es aún mayor cuando el evento lo organiza Alumni, nuestra asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca, y cuando sus protagonistas, el autor, el conversador, el moderador, son tres alumni de excepción. Tres alumni que han destacado de forma muy significativa en sus trayectorias profesionales y que siempre han mantenido sus lazos con la Universidad de Salamanca. Permítanme muy brevemente que agradezca a cada uno de ellos su presencia y que aproveche para dar una pequeña pincelada a esas trayectorias que le he mencionado. Don Manuel Ventero Velasco es periodista, profesor, actualmente director gerente de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española. Es doctor por la Universidad de Salamanca, donde también ha ejercido como docente. Su compromiso con nuestra universidad queda patente a través de su participación en el Consejo Asesor de Alumni y por su condición de socio de honor. Quiero agradecerte, Manuel, que hayas venido a Salamanca y en particular a la Universidad de Salamanca a presentar tu libro, pero sobre todo quiero agradecerte tu compromiso con la universidad y tu participación activa en las distintas actividades de la red Alumni. Has demostrado que tienes siempre a la Universidad de Salamanca en tus planes y sobre todo en tu corazón, así que muchísimas gracias. Don Alfonso Fernández Mañueco no necesita presentación, es presidente de la Junta de Castilla y León y, si nos gusta decirlo aquí, antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, donde se licenció en Derecho. Su trayectoria pública ha estado siempre acompañada de un fuerte vínculo con nuestra universidad, institución a la que sigue demostrando su apoyo a través de Alumni y otros espacios de colaboración institucional. Que a pesar de su apretadísima agenda haya encontrado tiempo para participar en esta presentación es una muestra más de su compromiso con la cultura y con esta ciudad. Muchísimas gracias, presidente, por estar aquí. Don Enrique Cabero Morán, como bien saben, es presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, profesor universitario, ha ocupado muchas responsabilidades en esta universidad, en particular ha sido vicerrector en varias ocasiones. Su trayectoria profesional está profundamente ligada, por lo tanto, a nuestra universidad y al impulso del talento joven. Es vicepresidente del Consejo Asesor de Alumni, socio de honor y un referente, como bien saben, en el compromiso social de la comunidad universitaria. Muchas gracias, Enrique, por asumir el papel de moderador en la que seguro que va a ser una gran conversación. Y permítame, por último, que termine agradeciendo a Alumni la organización de este evento. Es elogiable la capacidad de trabajo y el dinamismo de nuestra asociación de antiguos alumnos, que hoy, además, en este mismo lugar, ha celebrado el evento Día del Talento 2.0, en el que más de 100 estudiantes han estado buscando una oportunidad entrevistándose con diferentes empresas. Excelente trabajo de la asociación una vez más. Y no les entretengo más y les dejo con los verdaderos protagonistas de este acto. Muchísimas gracias. Gracias. Con tu permiso, presidente, señor vicerrector, muchas gracias por tan amables palabras. Saludo a todas las autoridades, muchas que nos acompañan. Gracias por estar aquí, a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras. Quiero, en primer lugar, agradecer la ocasión de poder participar en esta presentación de un magnífico libro de Manuel Ventero Velasco. Ahora diré unas breves palabras sobre él y de poder compartir además con él y naturalmente con el presidente, con Alfonso Fernández Mañueco, este acto. Dos personas muy queridas por mí y que además, como muy bien decía el vicerrector, forman parte de esta familia de Alumni. Muchas gracias a Alumni, por tanto, a su presidenta de honor, a su vicepresidente, a todo el equipo. Lo ha dicho ya el vicerrector, pero quiero destacar algunas cosas. No necesita presentación, pero voy a subrayar algunos aspectos del autor del libro, de Manuel Ventero Velasco. Él es un hombre de comunicación, de radio. Tuve la suerte de conocerle ya hace unos cuantos años porque, aunque es joven,
lleva al menos 40 en Radio Televisión Española y sobre todo es una persona de radio. Es verdad que de la corporación en general, pero es un hombre de la casa. Yo le he visto cómo se mueve en la radio y es difícil estar a su altura. Y lo conocí aquí en Salamanca, luego precisamente por su buena labor, su fuerte y sólida formación, tuvo otras responsabilidades, hasta para dirigir Radio Nacional de España en Marbella, en un momento especialmente complicado, que no voy a recordar ahora cuál. Eso hizo que después también llevara a cabo la dirección de Radio Nacional en Andalucía, de los servicios informativos de Radio Nacional de España a nivel estatal, de la propia radio a nivel estatal como director general, y ha estado siempre presente en los órganos de dirección de Radio Televisión Española, ahora, lo decía también el vicerrector, como director gerente de la orquesta y el coro de Radio Televisión Española, y gracias a él, y quiero agradecerlo en público, hemos tenido la suerte de contar en Salamanca ya en varias ocasiones de actuaciones de gran nivel. Y su formación es poliédrica, porque él empezó estudiando en profundidad el ordenamiento jurídico laboral, lo cual nos unió en relaciones laborales, también comunicación audiovisual, por tanto es un periodista, comunicador, jurista a la vez. Luego se ha doctorado en una tesis preciosa que ahora citaré en la Universidad Rey Juan Carlos, en Derecho, lo que le ha convertido en un periodista jurista, que tenemos la suerte de mantener en nuestra universidad a través de alumni como socio de honor y miembro del Consejo Asesor, lo ha dicho también el vicerrector ahora. Sus libros reflejan ese itinerario formativo, porque el primer libro, que también nos unió mucho, es un libro sobre testimonios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dirigía yo entonces un máster en gestión de riesgos laborales, él fue profesor de ese máster, y fue capaz, cuando se promulgaba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95, de hacer toda una serie de programas en Radio Nacional, algo que no ha hecho nadie nunca, sobre esta materia, y además con gran rigor y con un contenido especialmente útil, hasta el punto de que esos programas se llevaron a un libro que editó el propio Instituto Nacional a nivel estatal. Después, como periodista jurista, habló de la Constitución, los sonidos de la Constitución española, fue el segundo libro, que también recogía toda una serie de programas muy dedicados al análisis de la Constitución española. Entre tanto recibe premios, no voy a citarlos todos, no os preocupéis, porque si no nos saldríamos de aquí en toda la tarde, incluso algunos por promocionar la cultura gitana, y estamos este año en el 6º centenario de la llegada del pueblo gitano a España, a la península ibérica, y ya él hace ya bastantes años que empezó también a dar publicidad en este asunto. En Salamanca, precisamente, sí. Y me voy a centrar en sus 3 últimos libros, que están vinculados todos ellos a la figura del rey y de la reina. El primero, que además coincide con su tesis doctoral, dirigida por García Trevijano cuando era presidente del Tribunal Constitucional, el Rey Juan Carlos, como decía, es muy original, porque analiza por primera vez, y quizá es el único que lo ha hecho, los discursos de Navidad, los mensajes de Navidad del rey Juan Carlos, analizando la naturaleza jurídica, por qué se produce ese mensaje, por qué el rey habla directamente a los ciudadanos, no está previsto en ninguna norma. El contenido sobre qué debe versar, y hace un análisis diacrónico además, poniendo de relieve las materias que ha abordado, que es muy interesante para ver la evolución de la historia de España. Un libro con gran éxito, le digo a veces de broma, pero es cierto, que yo sé que el día de Nochebuena voy a oír en la radio a Manuel Ventero y al rey, porque no hay Nochebuena que no le llamen de varias emisoras a decirle qué cree usted que va a decir el rey esta noche, porque ya piensan que él sabe, o que incluso es el quien escribe los mensajes desde entonces, porque nadie sabe más de lo que dice el rey en Nochebuena que Manuel Ventero. Luego otro libro, que además tuvimos el placer de que lo editara Ediciones de la Universidad de Salamanca, también muy interesante, sobre materias que no había abordado nadie antes, titulado Damas y Reinas, que analiza la figura, esa que muchas veces decimos, de la primera dama, cuando surge, por qué surge, qué es esto de la primera dama, qué sucede en todos los estados. Normalmente él lo analiza, ¿eh? Hay pocos, no sé si, ¿cómo se dice? Primeros señores. Bueno, hay pocos matrimonios, primeros damos. Hay pocos matrimonios en el que ese papel lo cumple un hombre, por tanto es un análisis sobre todo de damas y reinas,
que ahí es donde se explaya con la reina Letizia y sobre el papel que la Constitución española otorga a la reina consorte o al consorte de la reina, porque esa es la terminología que utiliza la Constitución, no es el rey consorte, sino la reina consorte o el consorte de la reina. Hoy no tenemos tampoco tiempo a hablar de por qué es así, pero lo analizan muy bien en ese libro que os recomiendo. Y este, que hoy se presenta, un libro dedicado a otra materia que se ha estudiado poco. ¿Qué significa reinar y no gobernar? Dedicado precisamente a Felipe VI. Yo me acuerdo cuando tuve la suerte de que me diera clases de Derecho Constitucional José Luis Cascajo, en primero y segundo de carrera, siempre nos reiteraba un lema conocido ya desde los liberales del 19, para la monarquía parlamentaria, el rey reina, pero no gobierna. Bueno, ahora estamos en un periodo, el más largo de nuestra historia, en el que de verdad se ha consolidado un modelo de monarquía parlamentaria, en la forma política del Estado español, dice el artículo 1.3 de la Constitución. Nunca antes en la historia de España se había consolidado este modelo, sí se había hablado de monarquía parlamentaria, ya desde la Constitución de 1812, donde, por cierto, fue clave un exrector de la Universidad de Salamanca, Diego Muñoz Torrero, en su preparación y redacción, pero nunca se había consolidado en ningún momento de nuestra historia. Distintos modelos, no el modelo puro que tenemos ahora de monarquía parlamentaria, se habían incorporado constitucionalmente, pero ahora sí, desde la Constitución de 1978, tenemos un largo periodo de monarquía parlamentaria que da lugar a un estudio muy profundo, muy bien realizado por parte de Manuel Ventero. En definitiva, es analizar el artículo 1.3, que antes os decía, y todo el título segundo, que es el que está dedicado a la corona, que van del artículo 56 al 65, donde se intenta definir en el artículo 62 la relación de competencias, de qué es esto de reinar y no gobernar, con alguna competencia que no está sometida a refrendo del gobierno y que ha sido objeto también de estudio, análisis y debate muy recientemente, la que aparece en el artículo 62d, proponer el candidato a presidente del gobierno, que es una competencia del rey, que no está sometida a refrendo del gobierno, naturalmente no tendría sentido, y con una afirmación que me parece muy interesante, que aparece en el propio artículo 56 de la Constitución, que en buena medida, y si no corrígeme Manuel, da pie a todo el estudio, al libro que nos presenta también cuidado desde la perspectiva del jurista y del comunicador, que también se ve en este libro. Es muy útil esta perspectiva. Pues las personas que nos dedicamos a estudiar el derecho, que aspiramos a ser juristas algún día, no tenemos esa capacidad de selección de temas, de proponer títulos, materias, que él, al tener la doble condición, lo consigue, y lo consigue con gran acierto. Fíjense, con esto concluyo esta presentación de lo que es el autor y la materia elegida por el autor. El artículo 56.1 dice lo siguiente: el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Aquí está, en buena medida, la definición de lo que es un rey constitucional en un modelo de monarquía parlamentaria. En el artículo 62, una pormenorización de las funciones que expresamente le atribuye la Constitución, aunque hay alguna otra en el texto constitucional. En un diseño de un modelo de Estado, yo creo que la Constitución de 1978 fue un gran acierto, de un modelo de Estado que diseña instituciones sólidas, instituciones fiables, instituciones fuertes, que asume la división de poderes, ya no solo en el ámbito estatal, sino como novedad absoluta en nuestra historia, también en el ámbito autonómico, y naturalmente de esa materia sabe mucho más que yo el presidente de la Junta. Ahora mismo hay también ejecutivo y legislativo en las comunidades autónomas, es una serie de pesos y contrapesos, como dirían los clásicos en la definición de los poderes del Estado, muy importante, que además diseña el Tribunal Constitucional como una figura que está fuera de esa división de poderes como máximo intérprete de la Constitución, por tanto en otra posición, que además define la autonomía de las entidades locales, municipios y provincias, también de las universidades, que son autónomas, y que abre, a través del artículo 93, la vía a que parte de esas competencias sean ejercidas por la hoy Unión Europea, tanto en el Ejecutivo
como en el legislativo, como también en el judicial. Estamos en un modelo muy complejo que sirve de equilibrio y reequilibrio, es un modelo sólido, yo confío firmemente en el modelo constitucional español, y ahí, en ese modelo, se incorpora el jefe del Estado, el rey o la reina, que asume esa función propia de la monarquía parlamentaria, que no es tan fácil de definir, y por eso creo que es una gran aportación, y con esto concluyo, es una gran aportación de Manuel Ventero, haber elegido un tema difícil, de construcción teórico-jurídica complicada, muy interesante, muy oportuno y creo que muy bien adaptado a la realidad actual y al papel tan relevante que está ejerciendo el rey Felipe en estos momentos. Y por eso, puesto que vamos a estructurar de manera dialogada, yo quería, en primer lugar, con tu permiso, presidente, abrir el diálogo con una pregunta al autor. Y es esto, precisamente, sobre esto último que he hablado. ¿Por qué decides elegir este tema de estudio? ¿Cómo decides abordarlo? ¿Y cómo lo construyes metodológicamente? Porque no te habrá sido fácil encontrar bibliografía concreta, si hay bibliografía más genérica. En definitiva, ¿cómo nos has regalado un libro como este? ¿Cómo has decidido hacerlo? Buenas tardes a todos. Después de una intervención como la de Enrique, tan obsequiosa y cariñosa como es él, pues lo mejor es dar las gracias e irse. Pero tampoco quedaría bien por mi parte. Así que haré lo que corresponde. Primero, dar las gracias a todos los aquí presentes, a las autoridades, a amigos, familiares. Déjenme que dé las gracias especialísimas, como estamos muy en familia, a la dirección de Alumni, a Ángel, a Rosa, a Rocío, a Juanjo, porque hacen un trabajo espectacular y cuando tenemos oportunidad de ser los responsables o el objeto de su trabajo, se siente uno especialmente orgulloso de pertenecer a Alumni, que para mí es la Universidad de Salamanca, claro. Gracias a las muchas autoridades, conozco a la inmensa mayoría. Quiero decir que conozco al alcalde, don Carlos, muchas gracias. Conozco a Mar desde hace tiempo también, gracias viceconsejera. Y hoy he tenido oportunidad de conocer a otras personas a quienes agradezco especialmente su tiempo. Pero más gracias les doy a quienes no conozco porque han querido compartir este tiempo de verano con nosotros, tal vez porque comparten conmigo y con los demás aquí presentes su preocupación por España. Tal vez les duela España, que decía nuestro rector siempre anhelado, de esta también anhelada siempre alma mater, ¿no? Quiero dar las gracias a la generación de mis padres, que oficialmente o literalmente formalmente dedico el libro también a ellos, porque digo españoles de la transición, porque creo que todo lo que les digamos es poco, ¿no? Son o fueron aquellos hombres y mujeres que decía Adolfo Suárez, hombres y mujeres decía, ¿no? Que supieron entonar aquel reiterativo estribillo del consenso. Esto lo dice mucho Virgilio Zapatero. Reiterativo estribillo del consenso y efectivamente es una mágica frase que a mí me gusta recordar. Por supuesto, gracias a Enrique una vez más. Yo a Enrique le tengo un inmensísimo aprecio y agradecimiento y me enorgullezco de su amistad ya de muchos años porque efectivamente para mí es la figura del profesor, del investigador, del emprendedor, del árbitro, del representante, de la persona o del personaje institucional que nos deja bien a todos, allá donde vaya, ¿no? Y eso, huelga decir que no siempre abunda. Y, por supuesto, gracias al presidente. La última vez que nos vimos y cruzamos dos palabras fue en 2017. Ha pasado mucho tiempo, el tiempo pasa siempre muy deprisa. Y fue justamente cuando, como decía el vicerrector, gracias también, me reconocieron como alumno de honor de la Universidad de Salamanca, distinción que seguro no merezco, o en todo caso que merece mucha gente más que yo, pero yo me sentí muy agradecido y estuvimos ahí juntos, junto con Araceli Mangas e Ignacio Sánchez Galán. Fíjese que dos personas a mi lado, ¿no? Me sentí muy orgulloso y efectivamente también al lado de quien ya era presidente. Y a quien, por cierto, yo conocí siendo muy joven cuando conseguí mi plaza aquí en Radio Nacional de España en Salamanca, en la Torre del Clavero. Me consta que ya no están allí, triste cosa. Y él era el presidente de la Diputación. A mí me parecía un señor pues, muy serio y muy importante. En fin, luego la vida nos distanció. Angelita, no te he mencionado, y esto es imperdonable, y Román tampoco. Y bueno, esto es lo que quería decir en la materia o en el capítulo de gratitudes o de agradecimientos.
Pues Enrique, yo creo que he escrito este libro por muchas razones. Primero porque efectivamente todo lo que rodea a la forma política del Estado español me ha llamado la atención, me llama la atención desde hace muchos años. Efectivamente un día, verán, mi tesis doctoral efectivamente tuvo como corpus los mensajes de Navidad del Rey, después de que analizáramos los casi 2000 mensajes del jefe de Estado, entonces, de Juan Carlos I. Llegamos a la conclusión de que los mensajes más importantes y más libres eran esos, justamente, que parecían totalmente ingenuos y de ingenuos no tenían nada. Es decir, el rey Juan Carlos, cada vez que se sentaba a grabar, y luego yo por fortuna y por mi trabajo, tuve la fortuna, repito, de asistir a la grabación del mensaje durante muchos años, como director de Radio Nacional, como director de informativos, incluso como director de comunicación de Radio Televisión Española, y por tanto muchos años asistí a esas grabaciones. Y claro, yo sabía que el rey no decía, no hablaba humo de paja, se dice, ¿no? Siempre había mensajes, y lo que descubrí es que eran mensajes, algunos los menos explícitos, y la mayoría implícitos. El mensaje implícito, como de esto sabe mucho más mi mujer, que es filóloga hispánica, por supuesto en Salamanca, los mensajes implícitos son aquellos que entiende el receptor a quien van dirigidos los mensajes y nadie más. Y claro, esto el rey lo sabía, o quien le escribía los discursos, que no era yo. Solo he de decir que solo he tenido una fricción no grave, pero en mi vida, en 2012, cuando me pidieron que escribiera una previa en ABC del mensaje de Navidad del Rey. Yo estaba un poco asustado porque además era el director general de Radio Nacional y claro, era un cargo institucional y había que tener un poquito de cuidado, con lo cual no escribía con demasiada libertad. Y escribí la previa. Bueno, acerté tanto que al día siguiente el director de comunicación, no el jefe de la casa, el director de comunicación de la casa me llamó muy molesto porque había filtrado el mensaje. Y yo dije, yo no he filtrado nada porque ni siquiera tenía el embargo, el mensaje embargado. Solamente, claro, con la intuición, no con la intuición, bueno, cierta intuición, hombre, leyendo el periódico todos los días y viendo qué es lo que podía preocupar al rey, pero sobre todo es que, claro, me sabía todo de Juan Carlos I desde los orígenes. Y efectivamente, es una anécdota. Pero no, yo no he escrito los mensajes de Navidad del Rey, sí he conocido a quienes lo han escrito y bueno, todo es trabajo como siempre en la vida. A partir de ahí, pues me fue preocupando mucho el estado o la evolución de mi país. Este país tiene mucha gracia. Este país es un país muy complicado. Hemos tenido 2 siglos, ya más de 2 siglos, en lo que hemos tenido de todo: golpes de Estado, dictaduras, dictablandas, enfrentamientos de todo orden y, por supuesto, contiendas verdaderamente inciviles, ¿no? Como la del año 36-39. Y fíjense que no se nos olvida, es en el 78 cuando efectivamente se consigue el gran pacto, y el pacto que viene a demostrar que los españoles sí éramos capaces de entendernos, o al menos esto parecía. Y a no contradecir a Calderón cuando dijo aquello de no siempre lo peor es cierto, pues efectivamente hay ocasiones y oportunidades en las que pueden pasar cosas buenas. Y fuimos capaces de entendernos, sobre todo nuestros padres, ¿no? Por eso digo que hay que agradecerles siempre lo que hicieron y hoy parece que no sabemos hacer. De aquí viene mi preocupación. Y como no quiero restar más tiempo al poco tiempo que tenemos, pues lo dejo aquí y seguimos cuando te parezca. Gracias, Manuel. Presidente, muchas gracias además por participar en este acto de presentación del libro de Manuel Ventero, organizado por Alumni. Yo quería preguntarte, viendo las funciones constitucionales del rey que he citado antes dentro de la monarquía parlamentaria, ¿cómo aporta o qué aporta la monarquía a la estabilidad institucional de nuestro sistema? Además, tú tienes la perspectiva autonómica muy reforzada. ¿Cómo crees que contribuye de manera decisiva o no a la estabilidad institucional en nuestro modelo constitucional? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a las autoridades, empezando por el alcalde, el vicerrector, el presidente del Consejo Consultivo, todas las autoridades y todas las personas que aquí están. Agradecer a Manuel Ventero este libro fantástico, magnífico, que les recomiendo que lo compren y que lo lean. Y por supuesto a Enrique, que fue el que me sugirió la oportunidad de hacer un acto de estas características. Nos conocía a los dos y además
ha demostrado Manuel que tiene más memoria que yo, que presumo de buena memoria, y yo pensaba que le estaba conociendo hoy, y dice, no, bueno, yo es que trabajé aquí cuando tú eras presidente de Diputación. Bueno, en aquel momento no era un señor serio. Señor, lo soy ahora, en aquel momento, a lo mejor serio sí, pero señor no era, porque era un chaval. Pero no me acordaba de, efectivamente, el año 2017. Era el año 2017. Pero yo creo que no era presidente de la Diputación, era todavía alcalde. Pues yo llegué a la presidencia en el 19. Pero sí estuvimos allí. Yo quiero agradecerte este libro porque es fantástico. Me he traído mi libro, no sé, tenía apuntado un par de cosas. Algo que me ha sorprendido cuando hablabas, un rey sin poderes, hablando del rey Juan Carlos, un rey sin poderes paró un golpe de Estado. ¿Cómo es posible que alguien que no tiene poder sea capaz de parar un golpe de Estado, ¿no? Esa es la autoridad moral, la autoridad, la autoritas de los romanos frente a la potestas. El que tenía el poder era el gobierno, que estaba en aquel momento secuestrado, y el que tenía la autoritas era el rey, que con una declaración y algunas cosas más paró en seco ese golpe de Estado. Es verdad que nuestra historia es una historia de monarquía. La historia de España, la historia de los reinos que conformaron España, fundamentalmente es una historia de monarquía que ha ido evolucionando a la actual Constitución española de 1978, donde se identifica prácticamente monarquía parlamentaria y monarquía y democracia, ¿no? Yo creo que el papel de estabilidad del rey es fundamental. El rey actual ha entendido que tiene que ganarse la credibilidad, el rey y la reina, la familia del rey, tiene que ganarse su credibilidad día a día. Y yo tengo la oportunidad de ver, en algunos casos, en actos institucionales del Estado, en otros casos con la presencia del rey, de la reina, de los dos, en distintos actos, donde son capaces de escuchar a las más altas personalidades de investigación científicas, pero también al pueblo llano. El otro día, en un pequeño pueblo de Castilla y León, en el norte de la montaña de Palencia, en Brañosera, se celebraba el 1200 aniversario de la primera Carta a Puebla. Allí estuvieron el rey y la reina y fueron saludando uno por uno a los vecinos de ese pueblo. No se dejaron a ninguno de los vecinos del pueblo y a los que estaban invitados, que se acercaron de pueblos de alrededor. Yo creo que eso es muy importante, el que ellos tienen una autoridad, son conscientes de ella, pero saben que esa autoridad en el mundo actual la tienen que revalidar día a día. Y yo creo que el esfuerzo que hace el gobierno, el presidente, el rey, por el ejercicio de transparencia, me parece muy importante. Yo creo que ha hecho un esfuerzo en las decisiones que le vinculaban con su padre, el anterior rey. Y yo creo que él hace un esfuerzo de transparencia y de ejercicio permanente de estar al servicio de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es, desde luego, a mí me parece que es un poco recoger ese sentimiento de lo que ha significado la monarquía histórica, que es verdad que venía de una monarquía absoluta y que ha ido evolucionando a una monarquía democrática como la que tenemos. El poder del rey emana del pueblo. Juan Carlos I está citado en la Constitución española y Felipe VI está citado también en la Constitución española como heredero. Es decir, la legitimidad inicial se la da el pueblo, la legitimidad con posterioridad se la tienen que ir ganando y se la están ganando, desde mi punto de vista, día a día el rey y la reina. Y, presidente, en tu experiencia como presidente de la Junta de Castilla y León,
has notado ese respaldo institucional, esa función de unificación de las instituciones del propio Estado, ese papel que que le atribuye la Constitución en el artículo 56. ¿Te has notado respaldado? Porque hay algún pajarito que me ha contado en algunas ocasiones que el rey le gusta venir a Castilla y León. Supongo que por algo será. Bueno, cuando se celebró, por ejemplo, el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, que lo vi muy de cerca, hizo todo lo posible, tanto el rey como la reina, de estar presentes casi permanentemente en Salamanca y en la universidad con motivo de ese 8º centenario. ¿Tú como presidente le has sentido cerca, respaldando la acción? Sí, yo desde por supuesto, el respeto escrupuloso a lo que es no entrometerse en la labor de gobierno y de partidos políticos. Él siempre está muy pendiente de, creo que puedo decir algo, pero está muy pendiente de lo que se hace en los territorios. Le da mucha importancia a las comunidades autónomas, se la da la Constitución y por tanto él también está muy pendiente de quienes representamos los gobiernos de las comunidades autónomas, a los presidentes autonómicos. Bueno, Castilla y León la ha visitado no solo las grandes ciudades, a lo mejor Salamanca, la Universidad de Salamanca, lo que significa Valladolid, León, Burgos, pero ha estado también en los pequeños pueblos, ha estado y va a estar cada 2 años en el Premio de Hispanistas Duque de Soria en la ciudad de Soria. Está muy cercano a Castilla y León y la verdad es que tengo que decir que el pueblo de Castilla y León, el pueblo de Salamanca, cada vez que viene el rey, la reina, los miembros de la Casa Real, se vuelcan con sus majestades. Decir que yo creo que la figura del rey también lo que simboliza es la unidad de España. Yo creo que si cuando a todos los que estamos aquí, pero a otras personas de otras comunidades autónomas, ¿quién simboliza mejor la unidad de nuestro país? Sin duda la figura del rey, de la Casa Real, en su conjunto, emerge por encima de todo. El famoso discurso del 3 de octubre del 2017 marcó con firmeza, yo creo que ha sido el discurso más importante que ha hecho. Él apostó por España y yo creo que esa apuesta por España le salió bien en aquel momento y cada vez le van dando los hechos, le van dando la razón, ¿no? Iba a decir, creo que puedo contar cada situación, incidencia que se produce en Castilla y León. La última, los mineros que fallecieron en Asturias. Todos los mineros que fallecieron en Asturias eran leoneses, eran de Torre del Bierzo, de Villablino, en fin, de la Laciana, Bierzo. Inmediatamente, no habían pasado unas horas, ya tenía la llamada de Su Majestad interesándose, preguntándome desde la discreción. No vi notas de prensa, que sería lo habitual. Pues la foto o la nota de prensa me ha interesado, desde la discreción. Estando acompañando en los buenos momentos, también los hemos tenido y también ha llamado en otras ocasiones, pero sobre todo cuando la gente sufre está siempre muy pendiente, muy cercano y lo hace con profunda discreción. Por eso yo creo que se gana la autoridad ante la gente, ¿no? Me consta que a las familias también estuvo muy cercano a ellos. Siempre ha sido así y yo quiero ponerlo en valor, ¿no? El cómo te ganas tú la legitimidad de la responsabilidad que tienes, que no tienes que pasar por unas urnas ni por una reválida cada cierto tiempo, sino todos los días te tienes que ir haciendo una reválida. Bueno, pues actos como este, tan pequeños pero a la vez tan grandes, yo creo que eso le dan un papel protagonista a Su Majestad el Rey, a Felipe VI. Sí, si puedo seguir al hilo de lo que dice el presidente, me parece muy interesante y viene a responder la primera pregunta que no contesté del todo. Efectivamente, voluntad del libro original y principal, explicar o contribuir humildemente a explicar en qué consiste esto de reinar sin gobernar. Porque además no es nada sencillo. Efectivamente, vivimos el último eslabón de una evolución histórica de muchos siglos
en el que las monarquías dejan de ser absolutas para ser, a veces siglos después, lo que llamábamos constitucionales, ¿no? Y ahora definitivamente llamamos parlamentarias, para entendernos. Este modelo parlamentario es la única monarquía compatible con la democracia. También conviene tener las cosas exactamente claras. No es posible otro modelo. Un rey con poderes no es compatible con un sistema democrático. Bueno, ahí está la gracia y lo hablaremos en los próximos meses porque se cumplirán 40 años, ¿no?, del reinado interrumpido de Juan Carlos I. Juan Carlos I lo que hizo fue ceder sus poderes absolutos, que eran los que había heredado de Franco, ¿no? Fue sucesor de Franco a título de rey y como tal heredó todos sus poderes que eran absolutos. Los cedió para iniciar un proceso de transición y convertirse, como él decía, me estáis dejando sin trabajo, pues efectivamente. No se quedó sin trabajo, pero sí sin poderes. Y lo que le quedó fue la autoritas. Otra cosa, y esta es la razón del libro también, es que en el imaginario colectivo español, aún a día de hoy, se sigue pensando que el rey es alguien a quien llamar cuando el país tiene problemas muy serios. Bueno, parece bastante lógico, pero esto hay que matizarlo muy mucho, porque efectivamente el rey no tiene poderes. Incluso aquellos, a veces la Constitución obviamente la saben interpretar los juristas, ¿no? Cuando hay expresiones, digamos, que parecen muy literales, pues el rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, este es el jefe supremo simbólico, es el jefe supremo simbólico, no es el jefe, hay un presidente de gobierno y hay una ministra de defensa, ¿no? Y hay un jefe del Estado Mayor. No es el papel del rey. Y es muy importante, y esto entronca con una de las cosas más importantes que intento desarrollar con toda con todo el rigor que he sabido o he podido, y es el episodio, justamente, uno de los episodios que más preocupan, ¿no?, a los españoles, y además hoy es un día para recordarlo, ¿no? Y es el 1 de octubre, el día del referéndum ilegal, en Cataluña, el 3 de octubre, que es efectivamente cuando el rey definitivamente sale a la palestra, como solemos decir, decide, después de unos días de no saber ni cómo ni cuándo, ni qué decir del todo, porque no era nada sencillo, finalmente el 3 de octubre lo hace. Luego recordemos que el 27 vino la Declaración de Independencia de Cataluña, que se nos olvida todo esto. Digo, una declaración expresa de la proclamación de la República Catalana. Y ahí, bueno, más o menos concluyó lo que fue un golpe de Estado sostenido de 2 años, del 2015 al 2017, un golpe de Estado. Esto no lo digo yo, que también lo digo yo. Lo dice el Tribunal Supremo. Quiere decir que esto está incluso así catalogado. El rey salió el día 3, pero claro, cuando la gente dice, bueno, este ha sido su 23F. Hay una parte de lógica, pero como todas las comparaciones son odiosas. Evidentemente, don Felipe no es don Juan Carlos, porque España es otra. Y evidentemente, don Felipe, como algunos esperaban, no podía comparecer en televisión española, en prime time que se dice, vestido de capitán general, porque habría sido terrible. Y dices, ¿por qué ha cambiado la legislación? No, mire usted, es la misma legislación. Ciertamente, don Juan Carlos compareció en Televisión Española, y esto sí que también lo tengo muy estudiado, es muy interesante, porque he trabajado allí y sé por dónde pisaron los militares en Prado del Rey. Trabajo allí. Pero claro, eran otros tiempos. La misma legislación, el mismo marco jurídico, pero otros tiempos. Y efectivamente, todavía en el 81, los españoles pensaban que el rey tenía la capacidad de solucionarlo todo vistiéndose de capitán general. Pero esto es totalmente impensable hoy. Don Felipe hizo lo que debía, ajustarse una corbata y ponerse un traje civil, y eso sí, con un gesto serio. Por cierto, con una realización televisiva muy austera, porque no se trataba de hacer grandes escenificaciones, no era el día de... no era Nochevieja, ¿verdad? Había que hacer planos muy cortos, muy contundentes, incluso él había una gesticulación pretendida que venía a subrayar el propio discurso. Todo eso es muy interesante. Pero es verdad que tenemos que ser conscientes. Bueno, lo del rey, yo creo que el rey, digo ahí en el libro algo así como exorcizó el ansia nacionalista, recordándoles a los nacionalistas y a los golpistas los valores constitucionales, recitándoles la Constitución que nos habíamos dado y recordando que entre todos habíamos decidido, por cierto, en Cataluña también con mucho fervor en su día. La Constitución se aprobó en Cataluña, como en todos los sitios, con especial fervor, es decir. Y hizo lo que tenía que hacer. Creo que lo hizo muy bien y lo hizo en el momento oportuno.
Cuento una anécdota también ahí, que es un poco la recolección de hechos cercanos a la fecha, pero que creo que a mí me parece que tiene mucha gracia. Es cuando un monárquico pues, muy consolidado, que escribe ahora mismo en El Debate, puede ser. Usía. Alfonso Usía, está en el debate, sí, ¿no? en el debate. Alfonso Usía, nadie desconoce su adscripción monárquica, pero como el rey no aparecía en esos días y había gente que estaba especialmente nerviosa, pues Alfonso publicó un Twitter diciendo: o don Felipe comparece rápidamente o pasará la historia como Felipe el Quieto. Felipe VI el Quieto. A mí me parece que tiene gracia. Pero claro, estaba don Felipe, efectivamente, con todo su equipo de la zarzuela, haciendo el trabajo discreto que le corresponde a hacer, no en el terreno de la potestad, sino de la autoritas, y con la discreción que le corresponde. No solamente que se le aconseja, sino que le corresponde. Es que el rey no puede contar lo que hace. No puede contar lo que hace. Tiene mucho trabajo, pero no lo puede contar. Es una pena, pero los reyes no dan ruedas de prensa, ¿verdad? Si no, dejarán de ser reyes, serán otra cosa y entonces tenemos que decirles que se vayan. No serán reyes y menos democráticos. Entonces, bueno, lo que hizo don Felipe pues, fue hablar con quien tenía que hablar. Desde luego con el presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy, en busca pues, por lógicamente, de la cohesión de criterios y del oportuno y obligado refrendo que el rey necesitaba, porque los discursos del rey no tiene actos propios. Todo lo que dice y hace el rey, desde que se levanta hasta que se acuesta, lo debe visar el gobierno y viceversa. Este es el juego también de balances y de cheques y contrabalances, ¿no? Entonces, quiero decir, eso es lo que hizo don Felipe. Por cierto, también hablar con Pedro Sánchez, que era el secretario general y el portavoz de la oposición, y con quien don Felipe también habló y a quien hizo caso, vamos a decir relativamente, porque es verdad que Pedro Sánchez le pidió que fuera un poquito más lejos de lo que él luego fue. Pero es verdad que le pidió una apelación al diálogo y no la hizo, porque don Felipe entendió que no era la palabra diálogo la que había que utilizar. También se le pidió que hiciera medio discurso en catalán y consideró que no era el día del catalán. Bueno, estas cosas están ahí, pero son las cosas que de manera muy pensada, muy responsable, de manera macerada, no se pueden tomar decisiones a la ligera ni rápidamente. Estamos hablando del jefe del Estado y aunque no es el último eslabón de la potestas, sí es el símbolo de todo lo que somos, efectivamente del Estado, de la historia, nos representa y eso es algo muy importante. Y solo lo puede hacer alguien así, alguien que permanece, alguien que opinando como opine está con todos, porque es el rey efectivamente de todos y no puede dejar de serlo. Creo que le pedimos al rey, al que estaba, y desde luego al que está, que además yo creo que hoy por hoy no creo que honestamente que hace un trabajo ejemplar, porque esa es su verdadera legitimidad, la de la ejemplaridad. Todo lo demás solo faltaba. Claro, necesitaba una legitimidad racional, que la tuvo por la vía, una legitimidad dinástica. Todas las legitimidades en concurso, evidentemente, se cumplieron. Pero ahora hay una que solamente la puede cumplir él, y es el ejercicio diario de unas funciones impecables. Y para concluir, porque se nos ha echado ya el tiempo encima, presidente, ¿cómo crees que en situaciones de polarización política, de dificultades para llegar a acuerdos, incluso para el diálogo entre las fuerzas políticas, puede contribuir el rey con su valor que comentabas antes, simbólico, institucional, a poder de alguna forma acercar posiciones, si es que eso es factible en su conjunto de competencias? ¿Cómo ves esa función que puede cumplir el rey en momentos difíciles? Bueno, no muy difícil, habéis hablado ya de él, lo describió ahora Manuel, pero ya no en ese momento, sino con normalidad. ¿Qué valor puede tener ese valor simbólico del rey en esos contextos? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Siempre escuchar los discursos del rey, escuchar los discursos, las intervenciones y también estar pendiente de las actuaciones, de las actitudes. Yo creo que es importante lo que es la facultad de moderación. Lo decía antes, lo he buscado ahora, decía Juan Carlos, un rey sin poderes paró el golpe, ¿no? Pues Felipe VI está dando tranquilidad
a la sociedad española, moderación a la sociedad española con su ejemplo. Yo creo que esa ejemplaridad y ese ejemplo cotidiano con los pequeños actos y también con los grandes actos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Decías al final, si no es al final, casi al final de tu libro, confiemos en que Felipe VI sea el rey que necesitamos. Yo creo que España hemos tenido suerte en los últimos años y con los dos reyes porque fue audaz el rey Juan Carlos cuando había que ser audaz. Y el rey Felipe VI es prudente, actúa siempre con mesura. No digo que el otro no fuera prudente y que no actuara con mesura, pero en estos momentos necesitamos un rey precisamente que busque el entendimiento, que busque el sosiego, que no haya una palabra más alta que otra, que quiera decir, como decías antes, ese mensaje subliminal o esa actitud. Yo creo que él siempre ha sido muy respetuoso con todos los, lo digo ya desde mi punto como presidente autonómico, es muy respetuoso con todos los presidentes autonómicos, independientemente del color político, ¿no? Siempre ha sido muy respetuoso y yo creo que ha tenido que decir lo que ha tenido que decir y ha sido serio cuando ha tenido que ser serio con quien estaba violentando la voluntad de los catalanes y de los españoles, ¿no? Y así ha actuado. Pero fíjate, hablabas antes, perdón, un pequeño inciso, cuando decías que le pidieron que hablara en catalán en el discurso. La princesa de Asturias, que es princesa de Girona, heredera de la corona de Aragón y luego señora de Montblanc, tal, habla catalán. Eso quiere decir algo. Está haciendo un gesto a la riqueza lingüística que tiene nuestro país. Y eso no quiere decir que vaya en desdoro del español, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que con esos gestos, ya no solo él, la reina, los miembros, la princesa de Asturias, el que hable catalán está mandando un mensaje a toda la sociedad en Cataluña diciendo, oye, estamos con vosotros. Si en algún momento alguien no os ha escuchado, no os ha atendido, nosotros sí. Y yo creo que ese mensaje de tolerancia, de respeto, me parece muy importante en estos tiempos de tanta confrontación. Hoy ha sido un día, ha coincidido, no creo que sea el momento de hacer declaraciones, ya las he hecho sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, la amnistía, de la que también este libro, que es un libro valiente, habla de ello, ¿no? Pero sobre todo intentar unir a todos los españoles. Y creo que los españoles que creemos en este sistema democrático, monarquía parlamentaria, hemos pasado de una dictadura a una democracia, de un Estado fuertemente centralizado a un Estado fuertemente descentralizado, debemos ser respetuosos también con la figura del rey. No tenemos que intentar arrimarnos al rey, a sus actos, a sus discursos, a nuestro perfil más político y menos institucional, ¿no? Más partidario. Yo creo que tenemos que ser extremadamente respetuosos y ahí fundamentalmente quienes estamos en la centralidad del espacio político tenemos que ser especialmente respetuosos. Y como eres un hombre de radio, son las 20:57, las 19:57 en Canarias. Tienes 3 minutos para decir a nuestra querida audiencia por qué deben leer este libro. Por cierto, primorosamente editado por Editorial Almuzara. Es una edición preciosa, además del contenido, su diseño se lee muy bien. Se puede ver que no es letra pequeña, de la que para los que necesitamos gafas no podamos leerlo con facilidad, se lee muy fácilmente. 3 minutos tienes, Manuel, para concluir ya, con permiso del presidente, esta presentación. Pues porque yo creo que es rápida, este libro yo creo que se lee muy rápido. Se lee muy rápido y le faltan 100 y pico páginas que efectivamente no hacían falta y se quedaron en casa. Así que es más rápido lo que yo... Háganme caso.
he procurado que no lo pasen mal y que se entienda pronto lo que quiero decir y que se entienda bien, o sea, desde el rigor más absoluto, palabra que lo he intentado, pero que se entienda bien, efectivamente, primero de dónde venimos y claro, de dónde venimos y quiénes somos, porque creo que nos miramos poco al espejo y se nos olvida rápidamente. Los chicos de hoy ya no saben quién fue Nicolás Redondo, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, nadie, Manuel Fraga, da igual, quienes ustedes quieran. Por eso empiezo diciendo, también poniendo un poquito de pimienta, digo, el Estado de Derecho o de cómo protegernos de gobernantes incompetentes y deshonestos. Así empieza el libro, con lo cual empiezo a hacer amigos desde la página 25, ¿no? Luego les pregunto de manera retórica, restauración o instauración, ¿qué fue? ¿Restauramos la monarquía o la instauramos? ¿O la reinstauramos? Que es mi tesis, no es mía de origen, pero sí la corroboro, sí la sustento, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente, intento, incluso con cierta gracia, o con cierta picante, llegar hasta el día de hoy. Una vez que llegamos al día de hoy y entendemos por qué tenemos una monarquía parlamentaria y no otra cosa, pasando y diciendo lo que hay que decir, con mucha educación, pero creo que lo digo todo. No es que no deje títere sin cabeza, pero creo que un periodista de manera seria debe decir las cosas. Y aquí digo que ha habido de todo, o sea, España es muy divertida, ¿no? Y entonces ya llegamos aquí. Y una vez que llegamos aquí empiezan los problemas, porque los españoles, esto lo decía Miguel Roca hace muchos años y lo dice muchas veces, no sabemos estarnos quietos. O sea, no hay manera de disfrutar de la tranquilidad. O sea, en cuanto estamos tranquilos, Ander dice, esto convendría complicarlo, ¿no? Y creo que hay algo de cierto. Yo tuve la fortuna de conocer los 7 padres de la Constitución, fue para mí un orgullo, creo que no mucha gente tiene una Constitución firmada por los 7 padres, y aquello fue un ejercicio de aprendizaje para mí inolvidable. Y todos, a mí lo que verdaderamente me fascinó, hablo del año 2003, lo que me fascinó de aquel entonces o de aquella experiencia que tuve durante año y medio con ellos fue ver cómo eran amigos. Claro, había gente, yo por ejemplo, ¿cómo se llamaba este que fue ministro de la Gobernación? Se decía con Suárez, con Suárez. Martín Villa. Martín Villa, Rodolfo Martín Villa. Yo he comido con Rodolfo Martín Villa y con Santiago Carrillo. Claro, uno metió en la cárcel al otro. Y eran amigos. Y claro, alguno de estos estuvo en la trinchera incluso, alguno disparó un tiro. Y eran amigos. Entonces, ¿aquí qué nos ha pasado? Y entonces dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el rey? Todo. Todo, tiene que ver todo, porque lo he querido contar. Y luego, cuando alguien ha dicho, no sé, creo que es el presidente de la Junta, ha dicho ahí, es un libro valiente, me ha parecido oír. Sí. Bueno, a ver, no sé si es valiente, pero claro, es verdad que el libro podía haber sido blanco del todo. Pero a mí me pareció, hace 2 veranos, que no podía explicarse esto si no era en el contexto, porque las cosas, como entienden bien los filólogos, siempre son en contexto. Los mensajes no se entienden si no se explican cuándo, cómo y de qué manera. Y claro, la figura, la monarquía parlamentaria, explicarla y explicar lo que le corresponde hacer a Felipe VI, no se puede hacer sin explicar lo que nos está pasando. Y yo creo que están pasando cosas importantes y algunas graves. Y creo que conviene leer el libro, incluso aunque no se esté de acuerdo con ellas. Gracias, Manuel. Has cumplido más o menos los 3 minutos. Aquí no hay señales horarias. Espero no haber dicho ninguna torpeza constitucional, aunque está aquí el presidente del consultivo, que me podrá corregir seguro después en aquello que me haya equivocado al referirme a la Constitución. Quiero agradeceros, presidente Manuel, este momento, que yo creo que ha sido muy interesante. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Espero, alcalde, que os haya gustado a todos la presentación del libro y que lo podamos disfrutar juntos, comentarlo, leerlo. A vuestra disposición hay ejemplares. Muchísimas gracias a todos. Gracias.